Bueno, me encuentro paseando por aquí, por la bella Panamá. Ayer vi la película El Guasón. Quería compartir con los amigos que tengo acá en las redes sociales. Pocos, pero muy buenos amigos. Y buenos enemigos también, eso es bueno. Bueno, resulta que en esa película me gustó mucho, que me gustó muchísimo, como a la mayoría de las personas. Y hay unos personajes que son muy importantes, bien interesantes, y que se parece mucho ese personaje a los líderes socialistas venezolanos. También me gustó mucho esa forma de relacionar la psicología de un enfermo mental con las ideologías políticas de izquierda, el socialismo, básicamente. Sea fascismo, sea nacionalsocialismo, socialdemocracia o el radical del siglo XXI, en fin, socialismo. Y voy a empezar hablando de los influencers venezolanos que son políticamente correctos, como Carla Angola, Franklin Virgües, Luis Chatén, Marco Music, esos influencers que tienen una gran cantidad de público, pero obviamente porque dicen cosas que a la gente le agrada. Cosas como el personaje de Robert De Niro, que ya no recuerdo el nombre, porque él también es así, él es un actor socialista. Fíjense cuando empieza la película, Robert De Niro, vamos a empezar por Robert De Niro, Harry creo que se llamaba, que es un influencer, en esa época no había redes sociales, ambientada la película, pero él es un influencer, pues, supuestamente cómico, que se burla del Guasón, de Arthur, pero empezando la película, Arthur lo admiraba, o le gustaba ese programa, fue al programa, y el tipo, como Arthur dijo algo políticamente correcto, como decir, yo cuido mucho a mi madre me dijo que tengo que sonreír, fíjense que la madre era una enferma, y le decía que no importaba cómo se sintiera, que sonriera, es decir, que fingiera estar feliz, y eso no puede enfermar más a una mente humana, porque la verdad es la única que nos hace libres, y la libertad es lo que nos hace feliz. Entonces, si tú aprendes a fingir una cosa que no eres, entonces sencillamente vas a sufrir. Muchos podrán decir ahí de los enemigos, bueno, pero tú finges tal y tal cosa. Bueno, sí, pero yo soy así, pues. Y no estoy fingiendo nada, uno habla y ya, y dice la verdad, que no le cae bien a la gente. Como cuando dijimos, por ejemplo, que Guaidó es un socialista, patrocinador del socialismo de Maduro, de Chávez, colaboracionista como Pizarro, eso lo dijimos hace tiempo y venimos los liberales diciéndolo desde hace miles de años. Pero los influencers venezolanos, los que son influencers venezolanos políticamente correctos, repito, Franklin Virgües, Carla Angola, Luis Chatén, ¿qué hacen? Defender a un socialista que viene de esa corriente perversa, que destruye las libertades y que llevó a Venezuela a lo que es. Y todavía insisten en volver a ese modelo socialistoide, terrible y perverso. Entonces, comparándolo con Robert De Niro, fíjense que cuando empieza la película, los que ya la vieron, Robert De Niro dice, yo quisiera tener un hijo como tú, que adora a su madre y todo lo demás, porque eso obviamente es políticamente correcto, eso le iba a gustar a la gente aplaudió y todo lo demás. Pero luego se burla del tipo con un video, sin importarle lo que el tipo tenía por dentro, lo que estaba sufriendo por dentro. Entonces él se burla y lo invita para seguirse burlando. Lo que no contaba es que ya el tipo no le importaba nada, porque de paso era un enfermo mental, pues como se le demuestra en la película. Pero vean que ese personaje, por estas cosas que hizo, que asesinó a 3 ejecutivos de Wall Street, unos idiotas, que les confieso que a mí me dio mucho placer cuando los mató, porque vean cómo los tipos estaban abusando de una mujer que estaba sola, abusando primero que eran 3, de que estaban solos, y abusando de la feminidad, de la intimidación a una mujer. Entonces claro, ahí lo estaban sometiendo. El tipo enfermo, bueno, ustedes vieron cómo entonces lo agreden, son 3 contra 1, o sea, los salvajes. Esos no son capitalistas. Esos 3 que mataron y que me dio un placer, no son representantes del capitalismo. Esos son los típicos representantes de un sistema mercantilista que no les importa nada sino ganar dinero de cualquier manera, de la forma en que lo consigan, bien sea aliándose con basuras o no, pero es así.
Entonces, el tipo los mata y bueno, se vuelven unos héroes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque políticamente correcto, todos los influencers representados en Robert De Niro decían, todos nos sentimos muy tristes por lo que está pasando en la ciudad. Pero no se revisaba a sí mismo la forma en que estaba orientando a sus seguidores en ese programa balurdo que tenía. De burla, ¿no? De burlarse de las personas, sin importarle lo que estaban pasando. Ahora, el Guasón, sí, efectivamente, es el típico perfil psicológico de lo que fue Hitler, de lo que fue Stalin, de lo que fue Hugo Chávez. Una gente maltratada por su madre. Dicen los griegos que cuando tienes conflictos con tu madre te crece una serpiente en el corazón. Y bueno, eso le pasó a este señor, a pesar de que él la cuidaba y la quería. Y es bien interesante cómo pasan y describen el perfil psicológico de la señora. Lamentablemente era esquizofrénica. Y el perfil psicológico de él, obviamente un niño abusado, es decir, una infancia terrible. Para los que no son venezolanos y no conocen un poco la historia de Hugo Chávez, la mamá de Hugo Chávez lo maltrataba cuando era niño y se lo regaló a su abuela Rosa Inés. Lo maltrataba, lo golpeaba de una manera brutal. Por eso es que Chávez sufría el mal de Tourette, que se le movían las quijadas así de manera involuntaria, porque en el fondo era un niño abusado desde niño por su madre y por su padre, tanto que la abuela Rosa Inés lo rescató y se lo llevó, y por eso es que él la adoraba. Y cuando él le pone el nombre a su hija menor, la delincuente Rosa Inés, que está en París, le pone Rosa Inés, es una afrenta a su madre. No fue en honor a su abuela, fue una afrenta a su madre porque su mamá y la abuela no se llevaban bien. ¿Por qué? Porque la abuela creo que era la mamá del papá, como toda suegra, algo así. Lo cierto es que no se le busquen esas historias por allí, pero son perversas las historias de Hugo Chávez, y por eso es que fue un psicópata y un enfermo. Y todos los psicópatas son socialistas, dicho, cuando deciden ser políticos. Entonces vean cómo un acto brutal de asesinato de Hugo Chávez, como fue el 4 de febrero del 92, donde mató y asesinó un montón de gente, hizo que la masa, ahora vamos a hablar de la masa venezolana, digo, de los viejos como yo, los viegenial de mi generación, no los jóvenes que ahora son libertarios y liberales. Muchos lo saben y ya conocen el liberalismo, y otros no lo saben, pero ya desprecian al socialismo de Guaidó, de la MUD, y el PCV y todos los socialismos del mundo. Entonces, esa juventud, digo, la que tiene menos de 40 años, porque los otros que tenemos más de 40 años, viegenial como yo, lamentablemente muchos son socialistas todavía y son esos influencers, Luis Chatén, Carla Angola, Franklin Virgüe, gente estúpida que usa las redes simple y llanamente, y se aliaron con estos bolichicos, los dueños de BTV Miami, de todos esos canales y de bancos en Estados Unidos. Se aliaron con ellos ¿para qué? Para hacer una vida chévere, la que hacían en Caracas, que Caracas era maravillosa. Entonces ahora se mudaron a Miami sin importarles el país, aunque finjan que les importa, como hacía Robert De Niro, pero sencillamente diciendo cosas que son políticamente correctas, como por ejemplo que hay que apoyar a Guaidó, que hay que ir a marchar, cuando Guaidó ya demostró, primero, que es de la Internacional Socialista, no lo negó, puso a Pizarro allá en la ONU, y ustedes saben que la ONU es dirigida por George Soros y por el resto de los socialistas del mundo. Entonces, este tipo de influencer que tiene millones de seguidores, son incapaces de hacerle una crítica, aunque sea una crítica constructiva, a ese miserable que se llama Juan Guaidó. Bueno, eso es en esa película, El Guasón, es lo que representa Robert De Niro. Por eso es un personaje bien interesante allí, y sobre todo porque esa es la personalidad de Robert De Niro en la vida real. Es un idiota también, actor socialistoide. Ahora, otro personaje bien interesante es el de Bruce Wayne, porque parece que la intención del que hizo la película, no sé cómo se llama, el tipo hace ver a Bruce Wayne, el papá de Batman, lo hace ver como un tipo arrogante, engreído, y a pesar de que no hace ninguna insinuación que sea un empresario mercantilista, ese tipo, a mi manera de ver, representa, por lo poco que apareció en la película, lo que debe ser la sociedad: el orden, el respeto a la libertad. Y fíjense que él hace una descripción maravillosa de los fracasados, y digo fracasados no económicamente, fracasados en la vida, pues esa gente que anda sufriendo
y echándole la culpa a los otros de todos sus fracasos. Donde él dice que nosotros, la gente exitosa, fíjense que él tiene una familia, su esposa, su hijo, la gente exitosa, vemos como payasos, como guasones, como Joker, a estos fracasados que quieren echarle la culpa al mundo y son incapaces de mejorar su vida por sus propios medios. Bueno, eso es lo que necesita una sociedad, a un personaje como Bruce Wayne, que la gente piense de esa manera, que los problemas que tiene son de ellos, personales, y si tiene un conflicto con alguien es entre esas dos personas, que no necesita a la masa para que lo defienda. Entonces fíjense que este personaje, el patético Guasón, el tipo asesina a estos miserables mercantilistas de Wall Street, los asesina, y la gente, el pueblo, empieza a admirarlo. Eso me recordó mucho cuando, por ejemplo, un adeco, no recuerdo cuál, dijo que Rafael Caldera tenía un poco de chiripero. Y salió el populista Rafael Caldera, también uno de los colaboradores y padre de la tragedia venezolana, a decir, chiripas de mi chiripero. Y empezaron a marchar y todo el mundo disfrazado de chiripas. Los jóvenes no se acuerdan, pero los que somos de esa generación, una gran mayoría eran estúpidos y votaron por Caldera y creían en esa perversa ideología que nos ha sometido a los venezolanos durante más de 60 años, no desde hace 20 años. Y bueno, y salió el chiripero, el partido ese Convergencia, chiripas de mi chiripero, vengan conmigo, es un discurso populista, todo porque un idiota deco dijo eso. Igual pasó una vez que Arturo Laprietri dijo que bueno, que estos creen que somos pendejos, ay, la marcha de los pendejos. Así actúa la masa. En la película Hombres de Negro, la primera, Will Smith le pregunta a Jones, el actor que hace de sí, creo que es de Z o K. Él le pregunta, ¿pero por qué no le decimos a la gente que existen los extraterrestres? Y él dice, la masa es estúpida, el ser humano, el individuo, no. Y es así. Apenas dijeron chiripas de mi chiripero y no pensábamos, los venezolanos de esa época no pensaban. No analizaban lo que significa la política, lo que significa un enfermo mental como Hugo Chávez, por ejemplo, en el poder. Fíjense, Chávez dio un golpe brutal, asesinó un montón de gente y ahí mismo empezaron a admirar. Lo empezaron a admirar y nadie se imaginó al montón de muertos, un poco de asesinos, de asesinados por un montón de asesinos que hoy nos están gobernando. Entonces me gustó mucho la película porque ahí está reflejada la sociedad venezolana. Y Bruce Wayne no es Lorenzo Mendoza, no se confundan. Lorenzo Mendoza vienen siendo esos tres bichitos que mató el Guasón. La misma calaña, solo que Lorenzo Mendoza o esos tres bichitos son mercantilistas, tipo como María Corina, que es mercantilista también. Aquí un paréntesis, es la próxima que va a agarrar el liderazgo que está dejando Guaidó para que pronto traicionen a los venezolanos, porque los mercantilistas y los socialistas hacen eso, hasta que por fin Venezuela, los Villegenia, le entiendan que la única vía es el capitalismo liberal, y ya hay muchos movimientos de derecha, como Rumbo Libertad, Movimiento Libertad Venezuela, la Derecha Ciudadana, hay un montón de movimientos que tienen otra idea de país y la mayoría son jóvenes, a los cuales respeto mucho porque no son culpables de la tragedia que vive Venezuela, y el hecho de que Guaidó haya perdido tanta popularidad indica que ya el socialismo está pasando de moda en Venezuela, gracias a Dios. Solo que muchos jóvenes todavía no han descubierto la libertad a través del liberalismo. Pero bueno, este Bruce Wayne de la película no es Lorenzo Mendoza, no se vayan a confundir. Bruce Wayne es un tipo, un empresario, porque en la película no se dice qué es lo que hace, no se muestran sus empresas, es decir, lo presentan simplemente él diciendo que él quiere lanzarse para buscar orden en la ciudad, y aparte de eso se burla del Guasón, le dice una realidad, que ese fracasado pretende que nosotros somos culpables de su fracaso. Claro, el Guasón es un enfermo mental, no justifica que un enfermo mental haga lo que hizo Hugo Chávez. En el caso del Guasón fue algo fortuito, él no sabía que iba a hacerse famoso por eso. Entonces me llamó mucho la atención esa película, y fíjense que esos disturbios que los hicieron en esa ciudad gótica imaginaria se parecen mucho a los disturbios que están pasando en Ecuador, que están pasando en Perú, que están pasando en Chile, sobre todo en Chile, que es el país que tiene más gente consciente de derecha. Y
Y esas personas que están quemando son los típicos idiotas manipulados por esos mercantilistas socialistas. Aquí, para finalizar este video, les voy a contar algo. En el 2014 vino aquí, hubo la conferencia de las Naciones Americanas, pues, bueno, americanas, vino George, no me acuerdo cómo se llamaba esa conferencia, eso fue en el 2014 aquí en Panamá. Vino George Bush, vino un montón de gente de todos los países de Latinoamérica, y aquí se reunió un petit comité en la Universidad de Panamá, el Foro de Sao Paulo. Se reunieron Raúl Castro, se reunió Correa, Evo Morales, se reunió Nicolás Maduro y una serie de socialistas de Latinoamérica. Estaba también Daniel Ortega. En la Universidad de Panamá hicieron un acto, pero dicen que se reunieron para planificar todo lo que está ocurriendo hoy. Luego, el año pasado, creo que fue, o este año, mal no recuerdo, se reunió el Foro de Sao Paulo en Caracas. Todo eso fue planificado. ¿Y a quiénes usan? A los estúpidos que miran gente como el Guasón y a los gobiernos mercantilistas débiles que son incapaces de dejar de ser políticamente correctos y hacer las cosas que tienen que hacer, que es sencillamente meter preso y detener a todo socialista que violente el orden y la paz y la propiedad, pero con mano dura, lamentablemente, porque el mundo es así, no nos caigamos a coba. Hay gente que son socialistas asesinos y esos lamentablemente no los puedes aplacar sino con plomo. Hoy esos países se dan cuenta, o los ciudadanos de esos países se dan cuenta, que el problema de Venezuela no era solo de Venezuela. Que si no detuvieron a Hugo Chávez ni detuvimos a Maduro, que era un problema de venezolanos, pero que está trascendiendo porque nos sometieron con el ejército, también les iba a caer a ellos y hoy están comenzando a sufrir de esa perversa ideología. Créanme que si, por ejemplo, Piñera comienza, porque el otro es más socialista, Piñera es mercantilista, deja de ser políticamente correcto y usa la fuerza como tiene que hacer para aplacar y asustar a estos criminales asesinos, y luego organiza una coalición armada con Brasil para invadir a Venezuela y sacar del poder a estos narcotraficantes, créame que la izquierda mundial escarmienta. Pero ante tanta debilidad de los que manejan el poder en estos países, sencillamente nos vamos a cundir de socialismo en toda Latinoamérica. Yo, gracias a Dios, vivo en Panamá. Panamá está blindada porque aquí no hay banco central y hay relativamente un libre comercio y hay una cultura más liberal que el resto de los países, que eso lo podemos hablar luego. Sin embargo, la amenaza siempre está allí, sobre todo cuando en los Estados Unidos hay gobiernos socialistas. En el caso actualmente no hay un gobierno socialista, no es un gobierno liberal, liberal capitalista, liberal clásico, no liberal a lo de los partidos demócratas, como es en Estados Unidos, que los liberales son socialistas. Allá no hay un gobierno así, pero por lo menos un gobierno conservador que tiene las cosas más claras. Quizás a lo mejor es un Bruce Wayne, aunque ahí en la película no se demuestra si Bruce Wayne es un conservador o es liberal clásico. En fin, tiene mucho de ambas cosas, pero no demuestra mucho cuáles son sus negocios y todo lo demás. Bueno, señores, muchas gracias por escucharme, a los amigos que están allí. Y por último les digo que el próximo enfermo allí va a ser Batman, que gracias a Dios por lo menos le dio por hacer el bien, pero vean cómo el pobre niño vio cómo asesinan a sus padres y bueno, como fueron criminales los que lo asesinaron, dedicó su vida a buscar la justicia. Me imagino que saldrán después películas basadas en algo de esto, de la película El Guasón, pero vean la carita del niño que hace de hijo de Bruce Wayne y de su esposa, como la cara de horror y de impresión porque mataron a su padre. Es lamentable, ¿no? Pero ese niño también iba a sufrir una especie de trauma. Entonces ahí la película es bien interesante porque combina, primero es una película política, es decir, de ideología política, pero basándose el origen en la perversión psicológica que, como todos sabemos, sufren todos los socialistas, Hitler, Stalin, Fidel Castro y Hugo Chávez, por supuesto, y el resto. Bueno, que pasen buenos días.